Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia en nuestra emisión número 777. Al mejor estilo del Boeing más grande que tiene la compañía norteamericana de aviación, pues ya estamos listos y preparados para compartir con ustedes una hora de información en la cual estaremos analizando lo que ocurre, lo que acontece en el continente americano, pero deteniéndonos especialmente en dos países. Por supuesto, como siempre les he dicho, cada vez que nos toca hablar de uno de nuestros países, siempre procuramos unir lo que ocurre a su alrededor, en su entorno, con sus vecinos, con cómo se mueve, digamos, la geopolítica en el continente. El día de hoy vamos a estar hablando de Venezuela, inevitable hablar de Venezuela, porque cada vez que pasan 24 horas de nuestras emisiones, siempre tenemos nuevo material para compartir. Lo que sí es muy lamentable es que en la inmensa mayoría de las oportunidades, esos materiales son peores a los del día anterior. Cosas que no nos explicamos por qué, después de tanto tiempo, se sigue incrementando, o mejor dicho, rompiendo cualquier capacidad de sorpresa para el pueblo venezolano y para aquellos que están expectantes también desde afuera y que quieren conseguir una Venezuela libre, así como quieren una Cuba libre, también, por supuesto, una Nicaragua libre, Bolivia libre, etc. Bueno, vamos a estar hablando de Venezuela y de lo que significó el ataque del grupo terrorista al Ejército de Liberación Nacional, que en efecto, con el ataque de este domingo, pues se confirma, ya no hay ningún tipo de duda, al menos ha sido dado a conocer públicamente que el ELN ha atacado mortalmente a un comando de las fuerzas militares en Venezuela. Este va a ser el tema que vamos a estar discutiendo en la primera parte. Y en la segunda, por supuesto, estando ya al cierre de las votaciones esta semana de medio término en los Estados Unidos, vamos a presentarles los pormenores de qué se juega Donald Trump, qué se juega el presidente número 45 de los Estados Unidos en estas elecciones de medio término. También les quiero invitar o agradecerles, porque sé que ya han comenzado a hacerlo, a apoyarnos compartiendo el programa del día de hoy. Ustedes saben, la manera en la que más nos ayudan es justamente esa, muy sencillo, compartiendo nuestras emisiones. Hoy no será la excepción, seguramente tendremos a muchísima gente que va a querer acompañarnos en nuestra emisión del día de hoy. También dejarnos conocer sus opiniones en torno a la temática que vamos a estar discutiendo. Sé que ya están muy activos, así que ya los vamos a incorporar. Así que les invito desde ya a compartir con nosotros su opinión. Otro elemento rápido, y me disculpan que estoy hablando tanto al principio, pero tengo que compartir. Vamos a tomarnos, primera vez en 3 años, que nos vamos a tomar un par de semanas de descanso, y esto obedece a razones de fuerza mayor, y les explico. A partir del lunes 12 de noviembre, tendré la oportunidad de reencontrarme con uno de mis hermanos que también tuvo que salir, la diáspora de los venezolanos que tuvieron que emigrar al exilio. Yo vine a los Estados Unidos y mi familia se fue a Europa. Pues mi hermano por fin lo veré. Después de 4 años voy a conocer a mi sobrino que nació en España y no tuvo oportunidad, por supuesto, de acompañar esta fecha tan especial de mi familia. Pues lo tendré acá. Apenas 2 semanas va a estar conmigo. Así que pues les pido licencia. Sé que sabrán comprender y acompañarme también en esa alegría que nos pues embarga a toda la familia, pero entonces dejarles saber ya oficialmente que entre el lunes 12 de noviembre y el fin de semana del 25 de noviembre vamos a estar de vacaciones. Regresamos el 26 de noviembre con las pilas puestas, recargados y además un momento, por supuesto, para descansar siempre que las noticias lo ameriten, porque cuando haya alguna situación extraordinaria que destacar, seguro que rompo la vacación para incorporarme con ustedes. Pero bueno, dejarles saber, de entre el 12 y el 25 de diciembre estaremos de vacaciones. A partir del de noviembre, a partir del 26 de noviembre, ya estaremos de vuelta con América en Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, entonces entramos en materia. Me disculpan que fue tan larga la presentación, pero tenía que hacerlo de esta manera. A ver, ¿a quién le suena el nombre de Luis Felipe Ortega Bernal? Seguramente aquellos que están en Venezuela
y muy probablemente la mayoría de los colombianos no sepan de quién se trata o a quién le corresponde este nombre. En Venezuela se hacía llamar, o se hace llamar, porque aún está vivo, Gabriel Alfonso Arza, con cédula de identidad venezolana, con carnet de la patria venezolano, mientras que era un colombiano, jefe oriental del grupo terrorista ELN. Además, jefe de la Comisión Ernesto Che Guevara de esta organización delictiva. Una organización delictiva que tiene años en Venezuela. Esa es la primera gran realidad que hay que destacar en este programa del día de hoy. Lo que estamos diciendo no es novedad, no es noticia, de ninguna manera. Pero al menos la denuncia que hemos escuchado y que hemos compartido por parte de las principales organizaciones veedoras de los derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, Fundaredes, que ha destacado que estos grupos, algunos, el Universal de Venezuela le dice insurgente, yo no diría insurgente, es un grupo terrorista que además ha entendido que a través del terrorismo y de la delincuencia, el crimen organizado, pueden mantenerse indefinidamente controlando ingentes riquezas, bueno, ya no solo en Colombia, sino también hablar de Ecuador y también de Venezuela. Bueno, este grupo terrorista ha venido, según Fundaredes, al menos dominando 8 estados del país. En la frontera colombo-venezolana, del lado de Venezuela, el ELN se encarga de entregar, y esto está suficientemente evidenciado por parte de Fundaredes, se encarga de entregar estas vergonzosas cajas CLAP, que supuestamente son estas cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, que de abastecimiento y producción no tienen absolutamente nada. Lo único que sirven son como comités locales de extorsión del régimen de Maduro. Bueno, estos comités locales de extorsión se reparten entre grupos paramilitares venezolanos, y escuchen muy bien a dónde quiero llegar. No estoy comparando al ELN con los paramilitares. Los sacamos aparte. Los grupos paramilitares o parapoliciales son los círculos bolivarianos, los grupos estos que se hacen llamar Alexis Vives, el grupo de 23 de enero, son estos colectivos armados por el régimen para defender a la dictadura venezolana. Por lo tanto, son en efecto, ellos sí son grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque trabajan bajo la sombra, bajo el manto, bajo la tutela, bajo la sombrilla del régimen de Maduro. Ahora bien, una cosa son los grupos paramilitares y otra cosa son los grupos terroristas colombianos que delinquen asociados al régimen de Maduro también. Y el mejor ejemplo es la denuncia que ha venido llevando a los medios de comunicación nacionales e internacionales, principalmente dos personas de quienes guardo profundo respeto, a pesar de que tenga diferencias en términos políticos y en términos de cómo manejan su partido. Y estoy hablando de los principales dirigentes de la causa R, Andrés Velázquez y Américo de Gracia. En este mismo programa hemos tenido en 2 oportunidades a Américo de Gracia, quien hoy día, junto a Andrés Velázquez, están siendo prácticamente perseguidos por el régimen de Maduro, ahora tratando de hacer ver como que ellos son los que lideran supuestamente la mafia del oro al sur de Venezuela, cuando la mafia del oro es controlada, es aupada, es financiada por el propio régimen a través de su músculo militar. Bueno, ellos vienen diciendo, junto a Fundaredes, señores, el ELN está controlando las fronteras venezolanas, ya no solamente aquella que hace frontera con Colombia, porque hay que destacar que en el caso de Bolívar hace frontera es básicamente con Brasil y con Guyana, por supuesto, de por medio la zona en reclamación. Pero les tienen rato diciendo estas organizaciones como la Causa R, Fundaredes, etcétera, están controlando ilegalmente la extracción, por supuesto es ilegal, la extracción de oro, están extorsionando a los pueblos del sur, a los pueblos indígenas, están reclutando a nuestros jóvenes. Se calcula, Fundaredes calcula que 60.000 niños, nuestros niños venezolanos, están siendo adoctrinados en las escuelas públicas de la frontera venezolana. Pero resulta que todo esto era dado por una gran mentira, puertas afuera, a través del sistema de propaganda chavista, el Sistema Nacional de Medios Públicos, haciendo entender pues que sencillamente se trataba de una campaña mediática para desviar la verdadera atención a los problemas que tienen que ver con la supuesta guerra económica, el bloqueo y para usted de contar. Bueno, resulta que
como todo entre el cielo y tierra se sabe, pasó algo que para el régimen de Maduro ha sido profundamente desgraciado. Y todo comenzó con la captura del líder del ELN, que provocó de hecho una emboscada contra la Guardia Nacional Bolivariana en Amazonas, y ya le voy a incorporar todos sus comentarios. Esta es una nota, por cierto, que traemos del efecto Cocuyo. Vamos a leerla parcialmente para incorporar todos sus comentarios. La captura a un líder de la guerrilla colombiana del ELN este domingo 4 de noviembre fue el detonante para la emboscada que sufrieron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la comunidad indígena Picatonal, a pocos minutos de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Aquí hacemos el primer paréntesis, y es que no es el primer ataque del ELN. No solo el que se hace, anteriormente se hacía del otro lado de la frontera, algunos cruzaban vía fluvial y atacaban a poblaciones fronterizas con Colombia, pero hablando de Venezuela adentro, del estado Bolívar, por ejemplo, estos ataques se han venido dando con masacres a mineros también ilegales que se pelean el control de las minas en el estado Bolívar. Estos mineros ilegales, las mafias que le pertenecen a la Fuerza Armada venezolana y por supuesto a la que tiene ilegalmente también este grupo terrorista. Bueno, en horas de la mañana de este domingo, militares habrían sobrevolado el sector en helicóptero e identificando una cantidad de irregulares en la zona, por lo que acudieron a pie y detuvieron a unos cuantos ciudadanos que fueron trasladados a Puerto Ayacucho. La comisión de hecho habría regresado al lugar posteriormente y allí fueron atacados con armas de fuego. Según el efecto Cocuyo, el ataque dejó un saldo de al menos 3 funcionarios, aunque hay diferencias de opiniones. Unos hablan de 3, otros hablan de 4. Guardia Nacional muertos, así como lo están escuchando, y 10 heridos. Autoridades de la entidad dieron a conocer, de hecho, que entre los detenidos por la Brigada de Infantería de Selva figura el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal. Esto lo reseñó, de hecho, el diario El Universal, que era parte de lo que les veníamos comentando. Ortega Bernal es señalado como miembro del Ejército de Liberación Nacional y poseía cédula venezolana más carnet de la patria bajo el nombre de Gabriel Alfonso Ariza Suárez, señaló el periodista especializado en criminalística Javier Ignacio Mallorca. Otras 3 personas fueron aprehendidas, incluida una mujer. El grupo le incautaron armas largas, cortas, granadas y dinero en efectivo, señaló el periodista de Amazonas Carolina Azabache. De hecho, aquellos que quieran conocer un poco más de lo que está ocurriendo, la gente del Correo del Caroní, como siempre, uno de los, prácticamente el único medio impreso independiente que queda al sur de Venezuela, que ha sido atacado de manera directa, está cubriendo lo que está ocurriendo en Amazonas y también lo que ocurre en Bolívar. Entre otros, 2 periodistas a quienes aprecio mucho, Germán Dan y Pableisa Hostos, grandes amigos, compañeros de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahora, ¿quién es Luis Felipe Ortega Bernal? Fue guerrillero. Pues este guerrillero, mejor dicho, pertenece al Ejército de Liberación Nacional, que es actualmente una de las guerrillas que se mantiene activa en Colombia. Ortega Bernal es apodado Garganta y era jefe del Frente Oriental del ELN. Su actividad en esta guerrilla incluye ataque a miembros del ejército colombiano, a la infraestructura petrolera del vecino país e incluso un homicidio. De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, medio que siempre traemos a nuestro programa, el detenido es jefe de la comisión Ernesto Che Guevara, que comete hechos delictivos en Colombia, pero utiliza a los estados Apure y Amazonas, venezolanos por supuesto, como escondite. El medio neogranadino también destaca que en este país lo acusan, en Colombia lo acusan de perpetrar un atentado terrorista contra el complejo petrolero de Caño Limón, donde hubo 13 personas heridas en la vereda La Osa, en Arauquita, el 30 de junio del 2014. Ya les voy a incorporar sus comentarios, sé que están muy pendientes y gracias de hecho por apoyarnos compartiendo el programa. Les invito a aquellos que se están incorporando en este momento que hagan lo propio, apoyándonos de esa manera. Van a la parte inferior izquierda y de esa manera pues nos estarán dando un gran respaldo. Ahora bien, fíjense que el Universal de Venezuela, medio que no tenemos muy en gracia, pero bueno, lo traemos acá, nos habla de 4 militares muertos y otros 2 heridos durante un enfrentamiento con grupo, y lo dicen así como repitiendo las declaraciones del ministro de la Defensa, si es que se puede llamar así, Vladimir Padrino López, destacando al grupo terrorista como un grupo irregular, y lo entrecomillo. La detención de un miembro de un grupo irregular colombiano, como que no se supiera de quién se trata,
Ocurría la mañana de este domingo en la población de Picatonal, al norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Derivó en un enfrentamiento entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana e integrantes de ese grupo rebelde que terminó con 4 militares venezolanos muertos y otros 2 heridos. Además, las imágenes han recorrido el mundo de estos militares asesinados por este grupo terrorista. De acuerdo con la información aportada por autoridades militares de la entidad, los funcionarios de la Brigada de Infantería de Selva capturaron al ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal en territorio venezolano, quien, ahí lo dice el Universal de Venezuela, presuntamente formaba parte del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, en torno a todo este tema hubo un gran silencio en los medios del Estado, como era de esperarse. No solamente un gran silencio, sino además el desviar la atención de lo que realmente había ocurrido, porque si al caso vamos, el régimen de Maduro es cómplice del asesinato de estos 4 funcionarios militares y de estos 2 heridos que se encuentran, pues muchos de ellos en estado crítico. Pero aún siendo así, vamos a ver cómo se comporta un Estado que se encarga de delinquir, que se encarga de asociarse con este grupo, este tipo de grupos terroristas. Ya lo había hecho con la FARC y lo está haciendo con el ELN. Ambos están operando desde Venezuela y quién sabe cuántos grupos más. Por eso es que Estados Unidos dice, es que Venezuela es una amenaza inusual. No porque los militares venezolanos puedan hacernos algo, sino porque Venezuela se puede convertir en un puerto que exporte terrorismo, no solamente de los grupos que hacen vida en Colombia, sino de grupos del Medio Oriente. Sabemos la relación de Venezuela con el Medio Oriente, con Irán. Bueno, particularmente peligrosa de cara a lo que significaría, por ejemplo, la participación del grupo Hezbollah, también con tentáculos y operaciones en América Latina desde hace más de 30 años, y no vamos a recordar lo que ocurrió en Argentina en su oportunidad. Bueno, el Nacional de Venezuela nos trae esta nota sobre Padrino López, quien se pronunció sobre la muerte de los guardias nacionales. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, se pronunció el lunes ante la muerte de los guardias nacionales por un enfrentamiento con paramilitares en el estado Amazonas. Nuestra Fuerza Armada ha sido atacada vilmente, dijo Padrino López. El ministro de la Defensa indicó que los individuos atacaron en represalia cuando los militares estaban en labores de patrullaje. En ese sentido, rechazó la presencia de grupos armados en el país. Así ha sido que López pidió mucha prudencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y confirmó la detención de Luis Felipe Bernal, alias Salcedo, otros le dicen Garganta, junto a 8 sujetos que están puestos a la orden del Ministerio Público. Ha dicho, y cito textualmente, rechazamos la presencia de cualquier grupo armado, rechazamos la incapacidad, escuchen bien, esto se llama proyección psicológica, la incapacidad del Estado colombiano, no del venezolano, de no poder controlar a sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Además, el ministro de la Defensa indicó que las autoridades colombianas no han querido conversar acerca del hecho y no se han comunicado con el canciller de Venezuela. Así las cosas, otro medio que queremos traer nos cuenta justamente, nos confirma sobre la información que dio a conocer Vladimir Padrino López este lunes, donde dijo que se reforzará con tropas militares la zona fronteriza del estado Amazonas tras la emboscada de grupos irregulares contra efectivos militares venezolanos, hecho que dejó un saldo de 3 muertos y 10 heridos el domingo. Qué fácil pudiera ser, como ministro de la Defensa, al no estar asociado con estos delincuentes, decir, pues definitivamente tenemos al grupo terrorista del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, ha asesinado vilmente a nuestros militares venezolanos, reconocemos que han entrado al país y tenemos todos que procurar las vías para limpiar el país de estos grupos irregulares colombianos. Pero no, aquí lo que se procura, número 1, endosarle, mejor dicho, la responsabilidad al gobierno de Colombia. Y yo me pregunto, ¿es que acaso el que estos grupos terroristas que estén operando en Venezuela no obedece justamente a que han sido atacados de manera directa por el gobierno de Colombia? Y estamos hablando del tiempo de Uribe, porque cuando Santos, hasta negociación hubo de por medio. Aún así, entendiendo que ya el pan de piquito se les acabó en Colombia, porque además les ha llegado Iván Duque, que apenas llegó, comenzó a atacar estos grupos, sobre todo a la FARC, al sur de Colombia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, pues entonces han entendido que tienen que irse a un país
donde su Estado sea débil y disfuncional, donde su Estado necesite financiarse ilegal y regularmente para mantenerse en el poder, donde no importa si existe una dictadura perfecta porque se cogobierna, porque el delito se hace ley. Y hoy día, pues hacen lo que han venido haciendo durante tantos años. No es la primera vez que han atacado a militares venezolanos. No es la primera vez que atacan a nuestros funcionarios. Fíjense que, por ejemplo, recordarán en su oportunidad aquel supuesto enfrentamiento entre grupos paramilitares y los militares venezolanos en la frontera colombo-venezolana en el occidente del país, donde Maduro ordenó trancar la frontera y la trancó por un año. Por un año a causa supuestamente de lo que había ocurrido. Bueno, Padrino López ha dicho, se ha reforzado el estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares, así como lo están escuchando, desviando completamente el origen real del problema. Ni siquiera son paramilitares, son grupos terroristas de izquierda colombianos que operan junto a estos delincuentes venezolanos. Dice que los va a buscar donde quiera que estén. Bueno, pues puede ir a las minas, puede ir a las minas de Bolívar donde están matando a los mineros venezolanos. Vayan hasta allá. Y además lo hacen a la luz del día porque son los que controlan el acceso incluso a estas minas. Ya ni siquiera en la fuerza militar porque están asociados. Por ahora, les digo, váyanse de Venezuela, les ha dicho Vladimir Padrino López. Nunca ha habido espacio para ustedes, sentenció el funcionario durante una rueda de prensa en Fuerte Tiuna. Reiteró que el ataque contra el cuerpo castrense se produjo en represalia a la detención de 9 sujetos en la mañana de este domingo en el barrio Escondido 3, parroquia Fernando Girón Tovar, municipio Atures de Puerto Ayacucho. Bueno, habla de los aprendidos. Dice también que rechaza la presencia de cualquier grupo armado, llámese como se llame, de la naturaleza que sea. Es una instrucción de nuestro presidente Maduro, siempre la ha sido, según apuntó. Nosotros los soldados, los que vestimos de uniforme patriota, o el uniforme patriota, que ya muchos, en su inmensa mayoría, ya no están, pues estamos dispuestos a seguir dando nuestras vidas para preservar nuestro territorio, nuestra soberanía, sentenció Padrino López en compañía de los ministros que integran la vicepresidencia sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Ha hablado de la incapacidad del gobierno colombiano de controlar a estos grupos irregulares. Por ejemplo, ha condenado esta incapacidad, ha dicho siempre Venezuela es una víctima de la agresión colombiana, de sus grupos violentos que pretenden pasar para acá, según agregó. Aseguró que no existe voluntad por parte del Estado neogranadino de conversar temas comunes a la seguridad de ambas naciones y que ha sido imposible establecer contacto con el ministerio o con el ministro de Defensa como con el canciller de Colombia. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo voy a incorporar todos sus comentarios, no crean que los he olvidado, solo tenía que presentar esta introducción para ir a nuestra pausa y al regreso incorporo todos los comentarios y luego nos vamos a Bajo la Lupa analizando pues estas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Así que les invito a quedarse con nosotros, a compartir el programa y como siempre les digo, no se vayan que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 777. Ya volvemos.